escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Bienvenidos amigos a Global House. Estamos grabando en nuestros estudios en Tokio. Y en esta ocasión tenemos otra enseñanza más que viene como siempre de parte del corazón de Dios. Título de esta enseñanza: Doctrinas baratas del enemigo. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18. Es así que dice el Señor que en estas épocas vendrán los lobos con piel de ovejas a engañarnos, a engañar a la gran mayoría de los que intentarán seguir a Cristo como Jesús lo pidió. Sin embargo, creyendo que le siguen, pues ellos estarán muy alejados de la verdad, porque aceptaron las doctrinas de hombre que incluyeron en el mensaje de Dios aquellos falsos maestros, víboras, aquellos llamados también por Jesús sepulcros blanqueados, aquellos fariseos hipócritas. Ellos serán los que engañan a la gran mayoría y los llevarán de la mano hacia la próxima y cercana tribulación, porque la venida de Jesús está a la vuelta de la esquina. Y eso es algo que también los falsos maestros de la ley, los fariseos hipócritas, la raza de víboras, los sepulcros blanqueados actuales, no predican jamás. Y sin embargo, se les puede en algún momento escuchar extraoficialmente, o sea, más allá del púlpito, fuera de la zona de predicación, decir que ellos creen en la venida del Señor, que ellos creen en el arrebatamiento. Mas, sin embargo, nunca predican el arrebatamiento. Siempre los escucharán predicando de los logros que cada uno de ustedes puede obtener en este mundo si sigue a Cristo. Suena bien, ¿no? Suena muy bien seguir a Cristo para obtener logros en este mundo. Pero están, digamos, con el reloj están un poquito retrasados, porque ellos creen que todavía sigue siendo las 11 de la mañana, por ejemplo, cuando, sin embargo, realmente estamos llegando a más o menos a las 10 de la noche, 11 o 12, ya estamos ya a punto de pasar incluso a otro día, pero ellos todavía creen y además con su reloj que lo tiene malogrado, creen que están en otro momento del día. Porque si bien es cierto que seguir a Jesús, como ellos dicen, para obtener ciertos beneficios, incluyendo los materiales, si bien es cierto, Dios te puede bendecir económicamente, el mensaje, de acuerdo a la hora en la que estamos, ese mensaje ya no debería ser el más primordial.
aquel mensaje de seguir al Señor para obtener beneficios económicos, entre otras cosas. El mensaje debe de ser arrepentimiento, cuidar la salvación, porque el Señor está a punto de llegar. Él viene pronto, pronto, pronto. Las almas se están perdiendo, lo dice el Señor. Las almas están cayendo al infierno. Y la iglesia se ha dormido con las doctrinas baratas del enemigo que el diablo ha sabido filtrar mediante los instrumentos que el diablo tiene, que son los, no me canso de reiterarlo, los connotados pastores y líderes que tiene a lo largo del mundo. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os prive de vuestro premio. Colosenses 2:4. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Efesios 5:6. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañarán los corazones de los ingenuos, como ya dije antes. Esto está en Romanos 16:17. En Mateo, capítulo 15, versículo 14, dijo Jesús: dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ciegos que guían a otros ciegos. Ahora, las doctrinas baratas del enemigo, ¿cuáles son? Porque se habla de que hay doctrinas humanas, interpretaciones diferentes que le dan a los versículos bíblicos a aquellos que tienen interés en que tenga cierta diferencia esos versículos para que les convenga a cada uno de los apóstatas de la fe, a los pastores herejes que hay en todo el planeta. Hay mensajes que han sido trastocados, pero que se ven muy bíblicos. Ahora bien, hablo de pastores herejes que manosean la Biblia y sacan conceptos que no son los pensamientos de Dios tal cual fueron plasmados en la Biblia. Ya son diferentes. ¿Cuántos más o menos habrán en el mundo? El Señor me dijo: son pocos los que están dispuestos a servirme de corazón. Son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Porque muchos de los que fueron mis siervos empezaron bien y ahora han acabado mal. Ahora ya no son mis siervos, dejaron de serlo y ellos no están enterados. Así dice el Señor, porque tienen el corazón endurecido, dice el Señor, no quieren soltar, prefieren las bendiciones de este mundo, las que les da el diablo, a las promesas de un reino incomparable que tengo en los cielos, preparados para todos aquellos que fueron valientes y que arrebataron el reino de los cielos en la tierra. Para aquellos valientes, además, tengo coronas
y cetros en los cielos. No se sorprendan que muchos de aquellos varones menospreciados en la tierra los vean en el cielo como reyes y sacerdotes. No se sorprendan cuando vean que aquellos que trabajaron en silencio y que fueron los obreros de la 11ª hora sean poderosamente usados para llevar mi palabra, para llevar el mensaje de salvación, para gloria y honra mía, dice el Señor. Porque habrá muchos que finalmente llegarán al cielo, no sin antes pasar por el infierno. Y estos se contentarán con vestir ropas blancas, vestiduras blancas, y habitar en los hermosos jardines de mi reino. Habrá muchos a los que solo les bastará con llegar allí, con obtener eso. Sin embargo, hay más, mucho más, que aún no lo he mostrado a ninguno. En mi reino existe un mundo inimaginable, lleno, además, de placeres que no se comparan a la tierra. La paz de mi paraíso es diferente a cualquier forma de paz que se puedan imaginar, dice el Señor. Y sin embargo, son pocos los que están dispuestos a ofrecer los pocos años que estarán en este planeta a cambio de una eternidad incomparable, inigualable, inimaginable en el reino de los cielos. ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué me han dejado? Dice el Señor. ¿Por qué me han cambiado por las falsas promesas del diablo? ¿Por qué se han olvidado de su Creador? ¿Por qué sus diversiones y sus mentiras con las cuales se engañan a sí mismos los tienen creyendo que están tan cerca de mí? Y su mundo de diversiones los aleja tanto de mis propósitos. Su mundo de trabajo los aleja constantemente de mi presencia, pues sienten que es más importante trabajar tanto, incluyendo en mi propia obra, que a mí, dice el Señor, me dan la espalda. Yo que soy el dueño de la obra. Son pocos. Por eso, mi misericordia la he extendido para este mundo. Porque si viniera ahora, serían muy, muy pocos los que se irían conmigo. Por eso he extendido mi misericordia. Pero, dice el Señor, voy a retirarme mi misericordia muy pronto, más pronto de lo que se imaginan. No se sorprendan cuando eso ocurra. No se sorprendan y después vengan las lamentaciones y después empiecen a crujir sus dientes y a arrancarse los cabellos cuando vean lo que pronto pasará en este planeta. No se sorprendan. Por eso les digo,
Paguen el precio, mis hijos, mis hijas. Paguen el precio. El precio es santidad. El precio es morir a ti mismo para que puedas parecerte más a mí, más a mi amado Hijo Jesucristo. El precio es cargar tu cruz. ¿Cómo se llama tu cruz? ¿Cuál es la cruz que tienes que cargar? Tú la sabes. Yo conozco tus pecados, dice el Señor. Yo conozco tus debilidades, conozco tus fallas. Tú sabes qué cruz cargas. La homosexualidad, el robo, la mentira. El poco control de tu boca, tu agresividad, tus peleas con todos. Yo conozco lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo se llama tu cruz? ¿Cuál es el nombre? Carga tu cruz hasta el final de tus días. Si te caes, yo mismo te levantaré. Toma mi mano, no la sueltes. Y si te caes porque hay una piedra en el camino, yo te volveré a levantar y te preguntaré, ¿lo intentamos de nuevo? Yo no estoy en tu contra. Yo estoy a tu favor. Te lo demostré al enviar a mi amado Hijo Jesucristo. Por cuanto yo no estoy en contra de ti, yo no vine a juzgarte. Vine a mostrarte que hay salvación a través de mi amado Hijo Jesucristo. Dice el Señor. Las doctrinas baratas del enemigo las hay bíblicamente, incluso hay muchísimas. Han oído hablar, por ejemplo, cuando algunos predicadores hacen referencia de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando dice que el Señor Jesús cogió un grupo de panes y otro grupo muy pequeño de peces, los puso en una canasta y finalmente se multiplicó a tal cantidad que pudo alimentar a aproximadamente 15,000 personas o más, porque se habla de 5,000 hombres. Y cuando estos predicadores hacen referencia de aquello, lo que quieren finalmente deslizar y llevar hacia su propia conveniencia esto que hizo Jesús, estos predicadores finalmente dicen, es así como el Señor, con poquito dinero que tú puedas dar, el Señor finalmente te bendecirá con mucho dinero, te multiplicará tus panes y tus peces, tus propios panes los multiplicará. Y dicen, yo he invertido en la obra del Señor X cantidad de dinero y el Señor me ha devuelto millones. Yo siempre digo lo mismo. Yo mismo deseo tener paz financiera. Claro, hay cosas que pagar mes a mes. El auto, la casa, el combustible, la comida, los servicios dentro de la casa, internet, electricidad, gas, agua, impuestos, en fin. Entonces son muchas las cargas económicas
que mes a mes me agobian. Por eso yo mismo deseo tener paz económica, paz financiera. Pero, si bien es cierto que Dios te va a proveer del pan de cada día, para que no te falte la provisión diaria, si bien es cierto que Dios va a hacer eso, también es cierto que no necesariamente te va a prosperar económicamente. Te puede prosperar en esa área, pero podría no placerle a Dios prosperarte en eso. Podría decidir Dios hacer algo diferente. Y no por eso te tienes que sentir frustrado. Sin embargo, la raza de víboras que pululan en los diferentes púlpitos del planeta hacen, entre otras cosas, mención de lo que acabo de decirles, donde Jesús es capaz de multiplicarte tus propios panes y tus peces en muchos panes y muchos peces. Y están hablando obviamente de dinero. Y están hablando de dinero que deben de dejar como diezmo en la congregación u ofrenda. Pero reitero, desde todos los ángulos que estoy haciendo mención, ¿no está mal que te prospere económicamente? Obviamente que no está mal, pero el mensaje principal no es ese. El mensaje es salvación y arrepentimiento. Si te prospera o no, ese es otro tema. Si te prospera, qué bien, aleluya, cantemos al Señor, sintámonos contentos porque te prosperó económicamente. Pero y si no lo hizo, igual tienes que sentirte agradecido, porque los planes de Dios son muy superiores a lo que tú te imaginas. ¿Tú crees que los planes de Dios son prosperarte nada más económicamente? Los planes de Dios son superiores a esas minucias, a esas cosas que no tienen mayor importancia. Realmente, no creas que Dios te va a desamparar. Vas a poder cumplir con tus cargas económicas mes a mes, aunque tal vez en algún momento te retrases en algún pago, pero finalmente lo vas a hacer, porque Dios, no hay justo que mendigue pan, dice el Señor. Entonces, si tú eres un seguidor de Cristo, no te va a dejar vergüenza económica frente a tus acreedores, frente a tus compromisos adquiridos dentro de ese campo. Pero yo no quiero centrarme mucho en el tema económico, porque yo no estoy predicando ningún evangelio de la prosperidad, por si acaso. Entonces, quiero reiterar que la raza de víboras que suben a los púlpitos, los predicadores disfrazados con piel de oveja, los lobos disfrazados con piel de oveja, esos hacen referencia a estas menciones bíblicas para engañar a la gente según sus propias conveniencias. Y también decía, diezmar y ofrendar, eso está muy bien. Eso es una bendición para uno mismo. ¿En qué área? Vaya usted a saber. O sea, no es porque si tú ofrendas, das dinero, das un diezmo, no esperes que Dios te va a dar 10 veces más de lo que diste. Como repito, Dios es completamente soberano y tú no puedes pretender hacer algún tipo de pacto con Dios para que en ese pacto donde tú le digas, Señor, yo doy tal cantidad y tú me devuelves por 10. Por favor, Dios es soberano y soberanamente va a decidir qué es lo mejor para ti. Darte dinero, darte salud o qué sé yo. Pero reitero, para recibir bendiciones en el área que Dios quiera bendecirte, una de las fórmulas, por decirlo de esa manera, una de las maneras en todo caso, una de las formas que debes de actuar para recibir bendiciones es apoyar económicamente a la congregación y al pastor. De esa forma permitirás que la obra de Dios avance. Apoyas a la congregación y de esa forma la congregación avanza y los proyectos de Dios también van avanzando. Entonces no estoy diciendo de que no se debe diezmar u ofrendar, por supuesto, claro que sí. Pero tampoco no es un tema en el que quiero ahondar mucho, porque en alguna otra enseñanza en el pasado también expliqué sobre el tema de los diezmos y las ofrendas. Incluso predicar sobre los milagros de Jesús
sirve para que el pueblo se olvide de sus pecados y de su verdadero arrepentimiento. Otra de las doctrinas baratas del enemigo es cuando, y siempre reiteran lo mismo, es cuando se habla, por ejemplo, cuando se hace mención de que debemos de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y eso lo podemos ubicar en 2 de Timoteo 1:6. Avivar el fuego de Dios que está en ti. Según los falsos maestros, los fariseos hipócritas, ellos dicen que eso equivale a que debes de lograr destacar en las áreas, ya sea como profesional o como obrero, en el campo en que tú seas bueno. Ser un gran trabajador, un gran profesional, para que de esa manera finalmente puedas hacer realidad tus sueños económicos en este mundo. Eso es lo que algunos falsos maestros de la ley, fariseos hipócritas de este planeta, dicen: aviva el fuego de Dios, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando realmente eso que está en la Biblia, en 2 de Timoteo 1:6, quiere decir algo diferente. Está hablando de que debemos de avivar cualquiera de los 7 dones que Dios nos ha dado para conseguir finalmente la salvación de nuestras almas, no la consagración económica en este mundo que pronto perecerá. La consagración económica en una vida terrenal pasajera. Por eso nosotros debemos de avivar el don de Dios que está en nosotros, los cuales podrían ser sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el temor de Dios. Esos son los dones que debemos de avivar, porque avivando esos dones, o sea, poniéndolos en práctica, es decir, sensibilizando esos dones, es que nosotros vamos a lograr cuidar nuestra salvación con temor y temblor y tal vez al final de nuestros días poder acceder a la presencia de Dios, porque avivamos el don de Dios que estaba en nosotros, que al Espíritu de nuestro Señor le plació colocar, pues en algunos les puso el don de sabiduría. Y permítanme leerles resumidamente cada uno de estos dones. Yo más o menos lo puse en 2-3 líneas para que puedan comprender. El don de sabiduría nos hace comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsa a buscarle sobre todas las cosas en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones. El don de inteligencia nos descubre con mayor claridad las riquezas de la fe. El don de consejo nos señala los caminos de la santidad. El querer de Dios en nuestra vida diaria nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. El don de fortaleza nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontraremos en nuestro caminar hacia Dios. El don de ciencia nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado en la medida que nos lleve Él. El don de piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a un padre, a su propio padre. El don del temor de Dios nos induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo mal que pueda contristar al Espíritu Santo, a temer radicalmente separarnos de aquel a quien amamos y constituye nuestra razón de ser y de vivir. Eso es avivar el fuego del don de Dios que está en ti, hermano, hermana. Y no lo que dicen los apóstatas de la fe, los falsos maestros que actualmente tienen cautivado
a miles de personas, a millones en todo el planeta, porque les predican a su carne, les predican al oído, a aquello que quieren escuchar. Miren, si ellos realmente predicaran la palabra de Dios, aquella que te confronta con tus pecados, esas iglesias multitudinarias, en muchos casos, no serían así. No tendrían muchas personas. Serían pocos los congregantes. Serían pocos los que podrían soportar aquellos mensajes. Así como los apóstoles le dijeron al Señor: wow, Jesús, Maestro, es impresionante, pero los que nos venían siguiendo, toda esa cantidad de personas que estaban en torno a ti, en cada una de las enseñanzas tuyas, cada vez han ido mermando, ahora son menos y menos. Pero es que, Señor, tú lo que predicas es algo fuerte. Tú hablas del infierno muy frecuentemente y eso a la gente no le gusta. Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá resistir? Y Jesús les decía: ¿qué? ¿Les parece dura la palabra? ¿Qué? ¿Ustedes también me van a dejar? Si los apóstatas de hoy, si la raza de víboras que se paran frente a un público desde un púlpito y les hablan cosas que fueran más bien, y les hablaran cosas que fueran más bien las que Jesús decía, obviamente se quedarían sin gente, sin seguidores. Son en las iglesias actualmente muchísimos los que en algunas iglesias llenan sus instalaciones, muchísimos, pero realmente son pocos los que se han entregado a Cristo de verdad. Si uno observa con atención a las personas que están sentadas en las distintas congregaciones escuchando la palabra del Señor, si uno observa con atención, los van a encontrar que están bostezando, algunos están dormidos, otros están chequeando su celular, otros están en una actitud como que no están conectados, como que van solamente para cumplir. Señor, vine, acá estoy, presente, acá estoy, Señor, yo estoy siempre, vengo acá, no me pierdo uno solo de tus mensajes, siempre vengo acá a cantar las canciones que son lindas, y se engañan ellos mismos, y además desde el púlpito los engañan. Vaya, qué increíble, qué gente tan perdida. Se engañan ellos mismos y desde el púlpito los engañan. Cada fin de semana son engañadas las ovejas y están cada una yendo hacia el matadero, creyendo que viven avivamientos, y no saben que no es ningún avivamiento, sino simplemente es la viveza, más bien el avivamiento del propio pastor en robarle dinero a las ovejas, en trasquilarlas, en hacer mercadería con ellas. Eso es lo que pasa en las iglesias. Siempre lo digo, lo reitero, ya, digamos, estoy exagerando, ya, sí, estoy exagerando. Pero hay un detalle. Si nos podemos observar lo siguiente, así como decía Jesús: hipócritas, ustedes que saben si va a llover o si no, o si va a hacer calor, ustedes que conocen el clima y que ven los tiempos y los entienden, ¿cómo es posible que no entiendan los tiempos que se están viviendo ahora? Si el Señor dice lo que va a hacer y se lo dice a sus profetas,
porque Dios no hace nada antes de comunicárselo a sus profetas para que sus profetas a su vez den la voz de alerta a las iglesias cuando está a punto de venir juicio de parte de Dios, cuando Dios está a punto de hacer algo. Dios les habla a sus profetas. Son muchos en el planeta que dicen, el Señor está diciendo que va a venir, que falta poco. ¿Por qué entonces tendríamos que suponer que faltando tan poco tiempo todavía no habrían aparecido los falsos maestros de la ley que tienen sus cuentas en las redes sociales hirviendo de fans y sus mismas congregaciones plagadas de ovejas que están prestas a ser trasquiladas? Contentas las ovejas por ser trasquiladas por la raza de víboras que plagan cada una de las iglesias de este planeta. ¿Por qué entonces no habría aparecido los falsos maestros si ya está a punto de llegar Jesús? Tendría que ya haber aparecido estos mentirosos del Evangelio. Y de ser así, reitero, si ya aparecieron, entonces tienen que ser estrellas que de por sí brillan. Es como salir en la noche y mirar el cielo y encontrar un cielo con luces que destellan muy diferenciadamente. Así son los lobos disfrazados de ovejas que ya están entre nosotros. Ellos están destellando, se nota. Ellos son los que engañarán a la mayoría. Más bien, aquellos siervos que no llaman demasiado la atención, esos más bien pueden ser siervos del Señor, porque ellos justamente cumplen lo que los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? ¿Qué? ¿Ustedes también piensan irse? Así, los verdaderos maestros de la ley tienen ese problema. Se les va la gente, se les van los creyentes buscando una mejor opción que los cautive y los motive y los haga sentirse bien. Y buscan a las víboras, buscan a los sepulcros blanqueados para que ellos les prediquen las cosas lindas que quieren escuchar. Y les arman todo un show para trasquilar a las ovejas. Les ponen un gran marco musical. Sí, les ponen un gran marco musical y los dejan entusiasmadísimos. Sienten que deben de estar en esa congregación porque ahí sienten de Dios que es el lugar. Se equivocan. También existe el detalle de que ellos comentan, pero hemos percibido la presencia del Espíritu Santo aquí. Claro, por supuesto. O sea, el Espíritu Santo está en todas partes. Donde 2 o 3 se reúnan, dice el Espíritu Santo, estaré allí entre ellos. ¿Por qué confunden esa promesa con las iglesias multitudinarias donde hay más de 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, obviamente? Porque hay mucha gente que va de corazón entregada para escuchar la palabra de Dios. Y ellos obviamente sienten la presencia del Señor. Incluso esos pastores mentirosos del Evangelio sienten la presencia de Dios. Y ellos creen que ellos, pues de alguna razón ellos están trayendo el Espíritu, ¿no? Como ellos tienen esa unción poderosa, los están trayendo a Dios. Y bueno, y ahora que está Dios, pues también que además disfrute la congregación de lo que Él como siervo, como imán que trae al Espíritu Santo, es finalmente. ¿No? Fíjense, incluso con ese egocentrismo espiritual, que claro, no lo dicen, pero se les nota. Hermanos, no pueden
caer en las redes de los falsos maestros de la ley. Abran los ojos, dense cuenta. ¿Hasta qué momento van a seguir en estas mega iglesias que muy probablemente están más interesados en tu dinero que en tu salvación? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Miren, ¿saben cómo son las mega iglesias? Es como la comida. Antes, a ver, vamos a hacer un ejemplo en pequeño y luego nos vamos a algo un poco más grande. Mi madre, en la azotea de mi casa, criaba pollitos. Y cuando los engordaba, después de buen tiempo, de, no sé, meses, los mataba y comíamos pollo. Y lo mismo hacía con los pavos y con esos animalitos de granja que ella tenía en la azotea de mi casa. Ahora, llevado esto al campo industrial, ¿ok? Lo llevamos ahora al mundo industrial de la alimentación. ¿Ustedes creen que habrá personas como mi mamá alimentando a miles de pollitos allí? ¿Ustedes creen que con ese amor con que mi mamá les daba su maíz para que coman, así también van a recibir ese maíz con amor de los que lo alimentan? Ustedes no han visto, tal vez, no han visto algunos documentales que se ofrecen ya sea en la televisión o en internet, donde agarran a los pollitos recién nacidos que son chiquititos, amarillitos, los agarran así y les meten a una máquina que ahí está dispuesta a modo de aguja de inyectable debajo de la ala para que para que los comiencen a engordar, para que tengan un desarrollo más rápido. Inmediatamente los vacunan, les ponen inyecciones, ¡plac!, rapidito. Y algunos cuando le ponen la inyección la aguja que está apuntando hacia abajo, ellos le hacen así, ¡tac!, y los tiran como cualquier cosa. A algunos les traspasa el corazón y los mata. ¡Hoy se murió! ¡Oh! Lo botan por otro lado. ¿Entiendes? ¿Entienden en todo caso? Esos no son como mi mamá, que les daba con amor el maíz y los cuidaba. No. Esos son como cualquier cosa, como si fueran objetos, como si fueran, no sé, como si estuvieran en una fábrica y trabajando en línea, ¿no? Y el tiempo les gana y agarran y mueven, y son prácticamente mecánicos, deshumanizadas las personas que trabajan allí. No sienten nada por esos animalitos. Y luego comienzan a crecer y cuando ya están engordados de forma artificial, o sea, tienen un desarrollo realmente completamente poco natural, se desarrollan tanto que su propio peso, sus piernas, no pueden resistirlo y andan tambaleándose o a veces se caen, caminan un poco y se caen. Los pollos, súper engordados de forma acelerada. Sus órganos internos no se han desarrollado a la velocidad con que sí se desarrollaron sus carnes y viven toda una pesadilla los meses que vivirán hasta tener el peso adecuado para quitarles la vida y venderlos. Los meten en unas canastas, no recuerdo el nombre, los meten en grupo como de 10 y a 20 en unas canastas para luego transportarlos en camiones. Ahí entran, jabas creo que se dice, bueno, no recuerdo. Allí entran incluso pollos enfermos, que además a mitad de camino se mueren. ¿Por qué ocurre eso? Porque a esos pollos la única intención es desplumarlos, o sea, es matarlos, quitarle la pluma y vender la carne del pollo. Porque lo que se busca es vender el pollo y vender bastante carne, por eso los engordan. Lo que pretenden es desplumar a los pollos para vender su carne. Y si se mueren en el camino no importa. También esos pollos muertos los venden. O sea, cuando es una congregación multitudinaria, ¿ustedes creen que el pastor va a estar uno por uno orando por, no? Ya no sé si se puede decir se deshumaniza o se despastoriza. ¿Entiendes? Ya no es lo mismo. Para hablar con el pastor no te lo vas a encontrar ahí, ¿ah? Tienes que pedir cita para hablar con el pastor. ¿Ustedes se imaginan a alguien pidiendo cita para hablar con Jesús cuando estuvo en la tierra? Así
son los pastores ahora. Esto es una empresa. Claro, no está mal que una iglesia se maneje con algunas fórmulas empresariales para darle, digamos, más alcance, tener una visión, ¿no?, que permita de alguna manera poder avanzar con un crecimiento profesional, con objetivos a cumplir, pero se convierte tan empresarial la iglesia que el pastor llega a convertirse en una especie de gran ejecutivo de difícil acceso, al que se le tiene difícil acceso. No se puede llegar a los pastores. No se puede. Mientras más encumbrados son, menos se puede conseguir siquiera hablar con un pastor. Menos, pues, imaginarse que el pastor va a orar por ti. No lo va a hacer. No es como en el ejemplo mi mamá y los pollitos y estas granjas donde crían a miles y prácticamente no hay ningún cariño, ningún sentimiento de humanidad por los pobres animalitos que a veces mueren pisoteados por otros pollos en una comunidad pollera a tal punto que están tan conglomerados que no pueden ni caminar. Así son muchas las congregaciones, donde ahí están llenando los espacios, pero para desplumarlos y para regocijo personal del pastor, de ver a una congregación multitudinaria, porque ellos prefieren llenar los salones donde se reúnen que llenar los cielos con las almas que verdaderamente quieran pagar el precio, que ellos ni enterados están si las almas están o no pagando el precio, porque no hay seguimiento. No lo hay. Sí, podrán haber tal vez células o cosas similares, pero si está mal la cabeza, ¿qué podemos esperar de los pies? Para terminar, hermanos, les quiero hacer mención de una experiencia bastante especial que tuve hace pocos días incluso. Le decía al Señor, por favor, revélame tu palabra, enséñame qué está bien y qué está mal, para poderles hablar a mis hermanos. Dime, explícame las doctrinas baratas del enemigo. Y me dijo, el maná. ¿El maná? Le pregunté. ¿Te refieres al alimento de los hebreos en el desierto? ¿Ese maná? Ese maná, más allá de que fue alimento para ellos, ese maná representa dependencia de Dios. Amén, Señor, le dije. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que predican aquellos que dicen amarme? Sí, creo que te refieres, le dije, a Josué, Moisés y el maná, Josué y la conquista. Y me dijo, sigue. Cuando Moisés estaba en el desierto, él estaba dependiendo, todo el pueblo y él estaban dependiendo de la comida que tú les dabas a través del maná. Pero luego cuando murió Moisés, tú le dijiste a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé valiente y esfuérzate. Cruza este Jordán y toma las tierras que por heredad te doy. Bendeciré la planta de tus pies. El lugar donde tú pongas tus pies, te lo daré. Ese fue el Josué conquistador. Pero no fue el Josué independiente de Dios, autosuficiente. Fue el Josué conquistador, el Josué guerrero, el que empuñaba una espada para conquistar tierras para el pueblo de Dios. Eso fue lo que le dije.
Y me dijo, sí, así es. Pero ¿qué es lo que predican? Me dijo, tus hermanos. Pues predican comparativamente, hablando de los Josué de ahora, los Josués modernos, que el Josué debe salir igual a conquistar, bueno, no necesariamente terrenos, le dije el Señor, sino conquistar, el éxito en este planeta. Tú lo has dicho. Eso es lo que predican tus hermanos que se han apartado de la ley, que se han apartado de mí. Esas son las doctrinas baratas del enemigo. Explícame, Señor. Y me dijo, y se los digo a ustedes en palabras más o menos de esta manera. Aquellos, me dijo Dios, que predican que Josué era un conquistador y lo vinculan a ese Josué, con las conquistas que deben de hacer, y ya no de terrenos, sino de el éxito empresarial, laboral de este mundo. Esos están predicando herejía, porque les están diciendo que deben de ir a conquistar un mundo para hacerse del oro y la plata de este mundo, de este planeta. ¿Cómo? Si eso fuera lo más importante. Por eso, mis queridos hermanos, les digo, nosotros debemos ser como Josué, sí, debemos ser como Josué, pero bien enfocados. No se trata de coger una espada como antes y a filo de espada volar cabezas para hacernos propietarios de las tierras de aquellos que las tenían, porque Dios nos los estaba dando. Esa época ya pasó. Esa época no es la misma de ahora. Antes Dios les daba terrenos para que habitase su pueblo en un mejor lugar. Ahora nosotros, como Josué, debemos ir con la espada, pero no para matar a las personas, para apropiarnos de los terrenos, sino debemos ir con la espada de la palabra para conquistar no necesariamente terrenos, sino para conquistar almas, para llevarlas a los pies de Cristo. Ese es el mensaje. Pero podrán decir las personas, aquellos que han seguido el otro mensaje que les gusta más, no conquistar el éxito económico, podrán decir, no, pero es que ese mensaje realmente es así, porque Dios lo mandó a Josué a que vaya a conquistar terreno, ¿no? Entonces ahora pues no necesariamente terreno, pero sí áreas económicas, ¿no? Eso. Porque Dios es inmutable, su palabra no cambia y es historia. Pero hay un detalle, y ustedes están tal vez equivocando, como decía al principio. Sus relojes están retrasados o ya no funcionan. Si bien es cierto que Dios en algún momento podría haberle dicho a alguien buenos días, a Josué podría haberle dicho buenos días, Josué, ¿no pueden ustedes considerar de que pasadas 12 horas Dios le siga diciendo a Josué, mi buen guerrero, buenos días? Allí más bien tendría que decirle, mi buen guerrero, buenas noches, ve a descansar. Porque el momento ya cambió. Antes, en la época del buenos días, era Josué, buenos días, levántate que tienes que ir a conquistar aquellos terrenos, aquellas tierras que te he dado a ti y a tus hermanos, que se lo prometí hace mucho tiempo a tus padres. Y en la noche, o sea, en esta época que es de noche, y no solo literalmente, porque de verdad estamos viviendo una oscuridad con respecto a la palabra, porque los que deberían llevar la luz
con la palabra de Dios, llevan la palabra de Dios, pero lo que proyectan es oscuridad. Pero regresando, ahora que estamos viviendo de noche, el Señor en el mismo día, porque sigue siendo el mismo día, pero en la noche, ahora nos dice: acuéstate, mi buen Josué, mi buen guerrero, porque mañana te tienes que levantar temprano y llevarás la espada de mi palabra para no conquistar terrenos, sino más bien almas, arrebatar las almas que el diablo las tiene y llevarlas a los pies de mi amado Hijo Jesucristo. Hermanos, las doctrinas baratas del enemigo son transformadas, son cambiadas. La misma palabra de Dios la retocan, como los falsificadores de dólares. Cogen un billete, o sea, un papel de verdad, de $1, lo lavan y reimprimen sobre el papel la denominación de $100. Entonces, aquellos conocedores del papel, ¿no?, cuando lo tocan sienten: esto es papel de verdad, claro, pero es de $1 y lo han cambiado por 100. Eso es lo que hacen los profesionales de la falsa fe, de la doctrina barata del enemigo. Los profesionales cambian lo verdadero, lo retocan y lo entregan, y los que no entienden y no conocen la palabra de Dios, porque no comen su palabra, porque solamente esperan para ver las enseñanzas del consumado apóstata de la fe que subirá allí al escenario para hablar a los borreguitos, a las pobres ovejitas que serán trasquiladas en las siguientes horas y minutos en ese lugar. Esperan nada más que ellos digan de parte de Dios algo y todos se comen el bocado completo, se tragan la carnada y caen redonditos, fritos, pescaditos, porque son engañados, porque serán engañados por los mismos que dicen amar al Señor, porque de entre vosotros saldrá el engañador, pues eran de nosotros, salieron de entre nosotros, pero no llevaban la doctrina verdadera de Jesús. Y lo que han hecho durante todo este tiempo es engañarlos a ustedes. Dejen de buscar al hombre. Dejen de buscar nombres, figuras, popularidades. Dejen de buscar al hombre. El hombre es polvo. El hombre es nada. Busquen a Dios. Busquen el reino y su justicia, y el resto les llegará por añadidura. Busquen a Dios en oración y ayuno. Busquen en su palabra las respuestas a sus preguntas y quítense de una vez las dudas y entiendan que esto viene de Dios y no viene de un hombre. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad.